A ver, cuántico, vibración, son palabras que nos suenan, ¿verdad? Las oímos por todas partes, sobre todo cuando se habla de sanación, de manifestar deseos, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué significan de verdad, fuera del mundillo del bienestar? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esto, a ver de dónde salen estos términos y a intentar separar lo que son creencias populares de lo que dice la ciencia. Vale, vamos a meternos en materia con una idea que es, bueno, muy potente de Joe Dispenza, que es una figura súper importante en muchos de estos movimientos de bienestar. Lo que él dice, en esencia, es que nuestra mente tiene el poder y casi la obligación de pensar más allá de lo que nos rodea, de nuestras circunstancias. O sea, que no somos víctimas de nuestro entorno, sino que podemos ser los creadores de nuestra propia realidad. La verdad es que es una idea muy inspiradora y nos sirve de punto de partida perfecto para todo lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Pues mira, primero vamos a ver qué es eso de la promesa cuántica. Después, y esto es divertido, haremos una parada en un debate de física con Einstein, Bohr y unos calcetines, sí, como lo oyes. Luego nos meteremos con el tema de la vibración y su supuesto poder, y lo vamos a contrastar con lo que dice la ciencia más, digamos, terrenal. Y para terminar, veremos cómo podemos desarrollar un pensamiento un poco más crítico ante todo esto. Venga, pues empezamos con la primera parte. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque es donde se habla de cómo usar la mente para, literalmente, manifestar una nueva realidad. Y lo curioso es cómo se suele tomar prestado el lenguaje de la física, como para darle un barniz de autoridad científica, ¿no? A ver, un ejemplo que se ha hecho súper popular es el método 369. La mecánica no puede ser más simple. Se trata de escribir una meta 3 veces por la mañana, luego 6 por la tarde y finalmente 9 por la noche. Y la idea detrás de esto es que a base de repetir y repetir, con ese enfoque constante durante varias semanas, el objetivo se te graba a fuego en la mente. Es como si la mente se convirtiera en una especie de imán para atraer esa realidad que buscas. Y ojo, que aquí está la clave psicológica de todo el asunto. No se trata de escribir «quiero un trabajo nuevo». No, se escribe en presente, como si ya lo tuvieras. Estoy muy agradecido por este nuevo trabajo que tengo. Es un cambio que parece pequeño, pero es súper potente. La idea es actuar y sobre todo sentir como si eso ya fuera real. Es como, bueno, como engañar un poquito al subconsciente para que se crea esta nueva realidad y empiece a trabajar para ella. Y claro, esto no es magia, esto conecta directamente con un concepto de la psicología que está súper estudiado, la profecía autocumplida. Es fácil de entender, ¿no? Si estás convencido de que vas a suspender un examen, pues igual estudias con menos ganas, con más ansiedad, y al final, ¡zas!, suspendes. Pero funciona también al revés. Si de verdad crees que algo es posible, tus acciones, a veces sin que te des cuenta, empiezan a alinearse con ese objetivo. Así que aquí podríamos tener una especie de puente, una explicación científica de por qué estos métodos de manifestación a veces, pues funcionan. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Hemos visto cómo se usa la palabra cuántico en el mundo del bienestar, ¿no? Asociado a la mente, a crear tu realidad. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver esto con lo que un físico o un científico de verdad entiende por cuántico? Pues vamos a verlo, porque la respuesta es sorprendente. Venga, vamos con la segunda parte. Y prometo una cosa, vamos a desmitificar la mecánica cuántica. Vamos a explicarla de una forma que de verdad se entienda. Así que por un momento olvidémonos de ecuaciones y fórmulas raras. Vamos a hablar de un debate histórico, de un choque de titanes de la ciencia y, como decía antes, de un par de calcetines. Ok, situémonos a principios del siglo XX. El mundo de la física estaba, literalmente, partido en dos. Por un lado, tenías al equipo Einstein. Él creía que toda esa rareza cuántica de la que se empezaba a hablar era una especie de ilusión, que el universo es ordenado, predecible y que si no lo entendemos es porque hay variables ocultas que aún no hemos descubierto. Y en la otra esquina, el equipo Bohr, que decía, no, la rareza es real, el universo es incierto por naturaleza, la realidad, según ellos, no existe hasta que la mides. Una auténtica locura. Para que esto se entienda bien, vamos a usar una analogía genial que popularizó el canal Quantum Fractor. Imaginen una máquina que empaqueta pares de calcetines. Siempre mete uno rojo y uno azul, pero en cajas idénticas, y las envía a dos personas, digamos Alice y Bob, que están lejísimos la una de la otra. La clave es que esos calcetines están entrelazados. Si a uno le toca el rojo, al otro sí o sí le toca el azul. Vale, aquí viene lo importante. Cuando Alice abre su caja y ve que su calcetín es azul, automáticamente, al instante, sabe que el de Bob tiene que ser rojo. Y aquí está la pregunta que enfrentó a Einstein y a Bohr. ¿El calcetín de Bob siempre fue rojo desde el momento en que salió de la máquina? Esa sería la postura de Einstein, la lógica, ¿no? ¿O fue el gesto de Alice, el acto de abrir la caja y medir su calcetín azul, lo que hizo que el de Bob se convirtiera en rojo en ese preciso instante? Esa era la extraña idea de Bohr.
Durante muchísimos años, este debate parecía más filosofía que otra cosa, pero entonces llegó un físico, John Bell, y diseñó un experimento para zanjar la cuestión. Y el resultado, bueno, el resultado dejó a todo el mundo boquiabierto. Bohr tenía razón. La realidad a nivel cuántico es así de rara. Medir una partícula afecta al instante a su gemela sin importar la distancia. El universo es no local. Pero, y esto es importantísimo, esto pasa con partículas subatómicas. No hay absolutamente ninguna evidencia de que nuestra mente pueda hacer algo parecido con, no sé, una silla o una cuenta bancaria. Vale, dejamos por un momento el extraño mundo de lo subatómico y nos vamos al segundo gran protagonista del bienestar, la vibración. Concretamente a la idea de que ciertas frecuencias de sonido, ciertas notas, pueden tener efectos curativos directos sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y aquí, la reina de la fiesta es la frecuencia de 528 hercios. La llaman la frecuencia del amor, nada menos. Y las promesas que se le asocian son espectaculares. Se dice que reduce la ansiedad, que baja el cortisol, la hormona del estrés, que aumenta la oxitocina, la de la felicidad, e incluso que alarga la vida de las células. Todo esto se apoya en algunos estudios que están empezando a salir y, sobre todo, en la experiencia personal de muchísima gente. Y es que esas experiencias personales son muy, muy potentes. Hay miles de testimonios, como el de esta persona, Shonda, que dicen cosas como «me quedé dormida al instante». Y claro, ya sea por un efecto placebo o simplemente porque un sonido monótono y agradable nos relaja, la cuestión es que para la persona que lo vive, el efecto es 100% real. Y ahora vamos a dar un giro de 180 grados, porque hemos estado hablando de vibración como algo sanador, ¿verdad? Como un sonido. Pues bien, en el mundo de la salud laboral, de la prevención de riesgos, la palabra vibración significa algo, algo completamente opuesto y bastante peligroso. Esto que vemos aquí es lo que dice la ciencia sobre la exposición a largo plazo a vibraciones físicas. Pensemos en alguien que trabaja con un martillo neumático todo el día. Los datos son claros. La vibración de cuerpo entero está relacionada con daños en la columna, con trastornos del sistema nervioso, con problemas de circulación. De hecho, hay una patología reconocida que se llama, literalmente, enfermedad por vibración. La conclusión aquí es demoledora. Desde el punto de vista de la salud laboral, la vibración no es algo que cura. Es un riesgo que hay que evitar o minimizar todo lo posible. De hecho, no hay un límite que se considere seguro a largo plazo. Ojo, esto no quiere decir que escuchar música relajante sea malo para nada, pero sí que nos enseña cómo una misma palabra, vibración, puede tener significados totalmente opuestos dependiendo del contexto en el que se use. Y con esto llegamos a la recta final. Hemos visto ideas inspiradoras, ciencia súper compleja y datos que chocan entre sí. Entonces, ¿cómo nos manejamos con todo esto? Bueno, pues vamos a intentar construir una pequeña caja de herramientas para el pensamiento crítico. La primera herramienta, y la más importante, es entender qué es exactamente la pseudociencia. La clave está en el prefijo pseudo, que significa falso. No es que sea algo no científico, como el arte o la filosofía, es una imitación de la ciencia. Es algo que se pone la bata de laboratorio, usa palabrejas científicas para parecer creíble, pero que en el fondo no sigue las reglas básicas de la ciencia, como la de someterse a pruebas rigurosas y aceptar que puede estar equivocada. ¿Y cómo la podemos detectar? Pues hay algunas señales de alarma. Por ejemplo, la ciencia de verdad está siempre cambiando, aprendiendo cosas nuevas. La pseudociencia suele ser dogmática, inmutable, como si tuviera la verdad absoluta. Además, la ciencia intenta ser coherente con todo lo demás que ya sabemos, mientras que la pseudociencia no tiene problemas en contradecir principios básicos de la física. Y un clásico, cuando se la critica, en lugar de responder con más pruebas, responde atacando al crítico, acusándolo de tener la mente cerrada o de ser parte de una conspiración. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. El poder de la mente, la conciencia, ¿qué es la felicidad? Son los grandes misterios, ¿no? Es totalmente natural que busquemos respuestas, que busquemos herramientas para entendernos mejor. Pero la pregunta interesante es, ¿por qué esa necesidad de coger estas búsquedas, que son tan personales, tan internas, y vestirlas con el lenguaje de la ciencia, que es algo que se ocupa del mundo material, de lo externo? Quizá la respuesta a esa pregunta nos dice mucho sobre nuestra cultura y sobre el momento en el que vivimos.